El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio de San Juan, que es este encuentro con Nicodemo, uno de los que van a ser sus discípulos, pero pues oculto, escondido, secreto. ¿Por qué? Porque pues él era fariseo, miembro del Sanedrín, como lo vamos a escuchar más adelante en el Evangelio, o más bien que ya lo escuchamos en el tiempo de la Cuaresma, y es ahí donde precisamente Nicodemo quiere saber sinceramente pues cómo entrar en el reino de los cielos, a lo que pues el Señor le dice esta frase: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es aquí donde pues también es la base del bautismo. ¿Por qué? Porque si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que primeramente unirnos a Cristo en su muerte y en su resurrección, como lo dice San Pablo en su carta a los Colosenses, cuando dice: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, hablando precisamente también de este paso de la muerte a la vida, esta asociación de la muerte en Cristo por medio del bautismo, para que también por medio del bautismo tengamos ese premio de la resurrección. Y es aquí donde también pues podemos descubrir algunas partes, que es precisamente la filiación divina. Dice precisamente que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero esto también podríamos preguntarnos: oiga, Padre, ¿y si una persona que no es cristiana pero es muy buena puede entrar en el reino de los cielos? Bueno, aquí viene lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando habla precisamente de la semina verbi, las semillas del verbo, que dice que Dios dio a todos los hombres y a todas las religiones unas semillas del verbo que nos llevan a la verdad, pero no es la verdad absoluta. Solamente en la Iglesia Católica está la verdad absoluta, pero pues una persona que nace en un contexto que nunca escucha hablar de Cristo, por ejemplo, hay todavía algunas islas ahí por África, que pues hay más bien por el Pacífico, por Nueva Zelanda, en donde pues esta tribu pues vive apartada totalmente de la civilización. Todavía tienen pues sus tradiciones y todo, y pues han sido famosas porque cuando a veces pasan avionetas pues les tiran flechas y lanzas. ¿Por qué? Porque pues es ahí, y pues también el gobierno pues las tiene, podríamos decir, protegidas,
¿Por qué? Y no porque no quieran que llegue la civilización o la tecnología ahí, sino más bien pues porque como siempre han estado aislados, pues es difícil que tengan, pues ahora sí que su sistema inmunológico preparado para alguna enfermedad externa. Entonces, por eso también tienen ese sentido de esa protección para con esta tribu. Y podríamos decir, bueno, pues ahí nunca han escuchado hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque ni siquiera dan permiso de entrar a la isla. Entonces, si ellos viven en la fe que tengan y la viven con seriedad y buscando siempre el bien, se van a salvar, sí, por esa semilla del verbo. Aquellos que escuchamos la invitación de Cristo por medio de su palabra, por medio de la evangelización, y no queremos bautizarnos, entonces ahí es donde se aplica. Aquel que no renazca del agua y del Espíritu no tendrá entrada en el reino de los cielos. Por eso esa frase que es muy concurrida, todos somos hijos de Dios, sí, y todos somos hijos de Dios por generación. ¿Qué significa esto? Porque somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios en filiación, porque la filiación divina la tenemos por medio del santo bautismo. Y es ahí donde entonces aquellos que hemos sido bautizados, pues tenemos que comprometernos a vivir lo que es precisamente las consecuencias o los compromisos del bautismo. ¿Y cuáles son ellos? Pues muy fácil, podríamos preguntarnos. ¿Cuáles son? Cumplir los mandamientos y buscar la caridad y la misericordia. Esto, pues siguiendo el otro pasaje que nos habla precisamente del reino de los cielos, textualmente, que es el encuentro con el joven rico. Cuando llega ese joven maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y el Señor le dice, primeramente, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno y es Dios. Si quieres entrar en el reino de los cielos, cumple los mandamientos. Y es ahí donde podríamos decir que a veces la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque a veces ya ni nos conocemos los mandamientos. Entonces, ¿cómo voy a poner en práctica algo que no conozco? En primer lugar. Segundo, cuando le dice, maestro, eso lo he cumplido desde mi infancia. Y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Y es donde el joven se va triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Y es ahí donde después Pedro le va a decir, qué difícil es para salvarse. Y el Señor dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y es ahí donde, pues, también esa expresión de Jesús, para los hombres es imposible, mas no para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a dar ese acceso. Y bueno, ¿cómo lo vamos a tener? Primeramente, pues, buscando su filiación, el bautismo. Por eso es importante también que desde pequeños bauticen a sus hijos. ¿Para qué? Para que tengan la gracia santificante, que pues nos va a ayudar precisamente para luchar contra la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Dice San Pablo, que es esta tendencia que tenemos los seres humanos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque es esa herida que tenemos consecuencia del pecado original. Y podríamos decir, como muchos dicen, oiga padre, pero si el niño acaba de nacer, ¿cómo que ya tiene un pecado? Bueno, pues eso lo dice, si mal no recuerdo, es San Anselmo de Canterbury, que dice que si no tenemos una asociación al pecado, no tendremos una asociación en la resurrección. ¿Por qué? Porque dice, lo que no es asumido
no es redimido. Primeramente me tengo que asociar al pecado de Adán y Eva para que pueda recibir también la gracia que rompió el pecado de Adán y Eva. Por eso en la vigilia pascual pues se escucha un poco raro en el canto del pregón pascual. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué el pecado tiene que ser dichoso? No, no es por el pecado, sino porque eso nos dio la oportunidad, eso nos dio la oportunidad de que Cristo se encarnara para hacerse uno de nosotros, para que siendo uno de nosotros nos enseñara el camino para llegar al reino de los cielos. Por eso más adelante en este mismo Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y cómo vamos a empezar eso? Pues, como dice el mismo San Pablo, asumiendo nuestra persona en Cristo, como lo va a decir también en esa carta a los Colosenses. No lo dice de esa manera, pero lo dice el Padre Severino María Alonso en su obra Vivir en Cristo, que textualmente dice: somos el Hijo único de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por el bautismo nos convertimos en el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, del cual Cristo es su cabeza. Entonces, al asumir nosotros ser el cuerpo de Cristo, asumimos que somos el mismo Cristo. Pero esto por obra del Espíritu Santo. No es porque yo diga, ay, sí, yo ya soy Cristo. No, sino somos por el Espíritu Santo, por la acción que nos lleva primeramente a la santidad, segundo a la unidad. Por eso, como decía San Agustín, no nos salvamos solos, sino nos salvamos como iglesia. Por eso tenemos que unirnos como iglesia para proclamar la salvación. Por eso dice que el Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. ¿Por qué? Porque tenemos que ser también ese testimonio, tenemos que ser ese ejemplo de unidad, de santidad, de fe, de amor, que nos lleve a dar testimonio al mundo de que Cristo nos ha salvado. Por eso este tiempo de Pascua nos va a invitar mucho, y sobre todo la primera semana de Pascua, a ser testigos. ¿Y para qué tenemos que ser testigos? Para que mostremos al mundo. Por eso, como dice San Pablo, los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, que por eso el signo es la unción en la cabecita, para que seamos gobernados por el Espíritu. Por eso se pone el Santo Crisma en la mollerita, para ser con Cristo sacerdote, con Cristo profeta y con Cristo rey. Para, en otras palabras, para ser con Cristo uno solo. Y eso lo vamos a lograr cuando rechacemos el pecado y busquemos siempre vivir en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de vivir siempre como dignos hijos de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Y así vamos a continuar con nuestra celebración.